organización de personas que trabajan para uno o más objetivos o metas comunes, entre los cuales se respira un ambiente propicio para el pensamiento creativo. Un concepto muy interesante se denomina motivación intrínseca de la creatividad. O sea que las personas son más creativas no por motivaciones externas, sino internas. Esto implica que una organización que desea crear un entorno creativo deberá crear espacios y oportunidades para que el equipo pueda aportar su creatividad desde su propia motivación. ¿De qué se compone la creatividad? Primero, la motivación por la tarea. Como ya comentábamos antes, la creatividad aparece más fácilmente cuando las facultades de las personas coinciden con sus principales intereses intrínsecos, aquello que desea realmente. Segundo, el dominio de conocimiento, que se conoce también como transpirar. Es el conjunto de procesos cognitivos que tienen que seguirse para resolver un cierto problema o realizar una cierta tarea. Es decir, para ser creativo en algo no basta solo con ser original u ocurrente, hay que saber de ello, el resto es pura casualidad. Tercero, pensamiento creativo o conspirar. Aunque una persona tenga un nivel de competencia muy alto en una materia, no producirá un trabajo creativo si carece de las facultades del pensamiento creativo. Tendrá que ser capaz de ver los problemas desde nuevas perspectivas. Deberá tener independencia, autodisciplina, aceptar riesgos, tener tolerancia frente a la ambigüedad, ser perseverante ante la frustración y no preocuparse demasiado por la aprobación de lo que piensan los demás. Los tres círculos superiores de la figura representan los componentes de la creatividad individual. Como se veía antes, son los elementos necesarios en las personas para que se dé la creatividad. Los inferiores representan los componentes que se consideran necesarios en una organización para que fluya la innovación en general. Son características de la organización y en conjunto constituyen el contexto laboral para las personas que trabajan en ella. Los recursos suponen todo lo que la organización dedica para que la innovación sea posible. Tiempo necesario, dedicación de las personas que trabajan en los proyectos, espacio de trabajo, habilidad para innovar, presupuesto, etc. Management es la forma en cómo la organización lidera a los equipos. Grado de libertad, tolerancia al error, estilo de dirección, grado de supervisión, relación de confianza, delegación de responsabilidades, apoyo mutuo y compromiso, etc. Ambiente, también denominado cultura, de una forma en tanto simplista, ya que la cultura supondría otros muchos factores, pero está claro que este aspecto del ambiente que se respira frente a los proyectos de innovación es determinante a la hora de facilitar sus éxitos. En muchos sitios, la innovación solo sucede en el departamento que lleva el mismo nombre, cuando en realidad debería calar hondo y propagarse como el fuego. ¿Cómo se enciende el fuego creativo? La organización tiene que ser capaz de encontrar los fósforos adecuados, que no son más que las personas que usan la creatividad en su trabajo porque la llevan dentro. En toda organización existen esos inusuales, solo tienes que encontrarlos y conspirar positivamente para conseguir pasar de las musas al teatro. El proceso creativo se refiere a las fases que se deben seguir para la aplicación de la creatividad y la generación de ideas en torno a un reto o un problema a resolver. El proceso creativo consta de tres fases, las cuales son el análisis creativo, la generación de ideas y la selección de ideas. En el análisis creativo se analiza el reto al que nos enfrentamos y en torno al que queremos generar ideas. En esta fase utilizaremos herramientas de análisis para hacernos preguntas y analizar las causas de nuestro problema. La generación de ideas, también llamada fase divergente, es una fase en la que utilizaremos herramientas para la generación de ideas. En esta fase se conviene no juzgar las ideas. El objetivo de esta fase es generar el mayor número posible de las mismas. La valoración y selección de ideas, también llamada fase convergente, consiste en seleccionar las mejores ideas. En esta fase se utilizan criterios tanto subjetivos como objetivos para valorar y clasificar las ideas y filtrar las mejores. Es conveniente llevar a cabo el proceso creativo a lo largo de diferentes sesiones o talleres de creatividad en equipos integrados por 1 o 6 participantes de distintos perfiles para fomentar la pluralidad. Es conveniente especiar los talleres entre sí para aprovechar el tiempo de reflexión entre ellos y permitir actuar a la creatividad inconsciente.
que a diferencia de la creatividad consciente que se produce durante los talleres, puede seguir en cualquier momento mediante ideas surgidas en nuestro subconsciente. Un bloqueo mental es una interrupción de un proceso cerebral que evita la respuesta adecuada ante cualquier situación o actividad complicada, lo cual llega a generar ansiedad, frustración e incluso culpa y vergüenza a la imposibilidad de resolver una situación. Los bloqueos mentales han sido clasificados en perspectivos, emocionales, culturales, ambientales e intelectuales. Los bloqueos perspectivos son obstáculos que restringen nuestra capacidad para percibir el problema en sí mismo o la información necesaria para abordarlo. Como es bien sabido, nuestros ojos pueden inducirnos al error cuando observamos ciertas figuras. Los bloqueos emocionales limitan nuestra libertad para investigar y manipular ideas, afectan a la comunicación de nuestras ideas o personas. Estos bloqueos también se denominan barreras psicológicas y son los más significativos y persistentes en los obstáculos de la innovación. Los bloqueos culturales se configuran a partir de la exposición de ciertos patrones culturales. La cultura de las demás naciones industrializadas expulsa el sentido de juego, la fantasía y la reflexión sobre uno mismo, sustituyéndolo por el valor de la eficacia, eficiencia y hacer el dinero. Bloqueos intelectuales son productos del conservadurismo y la falta de disposición para utilizar enfoques nuevos. Los mismos enfoques, las mismas herramientas, las mismas personas se enfrentan a los mismos problemas durante años. Un equipo de trabajo no es más ni menos que un conjunto de personas. 6 sería probablemente el número ideal, que han aprendido a articularse y organizarse de tal forma que el trabajo individual ha sido sustituido por el trabajo colectivo, a través de acciones de sinergia, colaboración y cooperación, y que como resultado de tal proceso son capaces de generar resultados cualitativa y cuantitativamente superiores a la suma de los esfuerzos individuales. Un equipo creativo acostumbra a ser un grupo de personas que están acostumbradas a trabajar bajo una dinámica de alto rendimiento y que centran sus esfuerzos en conseguir ideas para un determinado foco creativo o a desarrollar e implementar esas ideas para conseguir innovaciones concretas.